Bueno, quiero agradecer primero, por supuesto, al laboratorio José Martí, a Carolina, que me contactó en primer lugar. Mantuvimos una relación por correo electrónico un poco institucional y ahora me alegra conocerte en persona. Y a Alejandra Judith, que es mi interlocutora, que me va a ayudar. Ya encontramos vínculos también familiares casi y dificultades con nuestros apellidos. Y me siento muy honrada de estar hoy con ustedes en la tierra de mi madre, en la tierra de mi familia, donde tengo mis primos, mis sobrinos. Me siento muy brasileña, tengo pasaporte brasileño y soy traductora del portugués, a pesar de no ser capaz de hablarlo, porque me da mucha vergüenza. Así que les contaré sobre mis experiencias en Colombia como promotora de lectura en español. Aparte de ser promotora de lectura, soy autora de alrededor de 40 libros para niños y jóvenes, algunos de ellos publicados por Pulo Dugato en Sao Paulo, y también quiero agradecerle a Marcia Leite porque es mi traductora y mi editora y hace mis libros con gran cariño. Y bueno, aquí voy a contarles. Aparte de ser escritora y traductora, soy formadora de lectores y escritores. Mi trabajo comenzó en Bogotá hace muchos años con una librería para niños y un jardín infantil. Y de ahí brinqué a hacer trabajo más de campo, más de territorio por todo el país. Y a través de instituciones, de ministerios, voy llegando a donde muy pocas personas van, porque hay que tomar buses, botes, camiones, jeeps, transitar motos. Tengo que a veces ir 3, 4, 5 horas en motos, así, bum, 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 por caminos muy difíciles hasta llegar a las comunidades. Y a veces todo transcurre tranquilamente, bueno, en general todo transcurre tranquilamente, pero dentro de cierta rutina. A veces las experiencias me emocionan y me conmocionan y me dejan además llena de preguntas, de dudas sobre ese trabajo que hacemos muchos. No soy la única promotora de lectura, somos muchos en Colombia. Quiero contar que hace tiempo, hace unos 25 o 30 años, cuando comencé, era muy pesado, literalmente muy pesado, porque tenía que llevar todos los libros en mi espalda, en maletas terriblemente pesadas, porque en ningún lado había libros. Y los talleres en general parten de la oralidad, pero para formar lectores se necesita la palabra escrita. Entonces yo llevaba muchos libros. Ahora es más liviano el trabajo, porque los libros han comenzado a circular, hay acceso al libro. Eso era una palabra que no existía hace 20 años, una frase. El acceso al libro no se daba y, y yo tenía no solo que llevar, sino que dejar, porque cuando animaba los libros, cuando despertaba el deseo lector entre las personas que participaban en mis talleres, pues querían quedarse con esos bellísimos libros de grandes ilustradores para niños y yo tenía que regresar a Bogotá y lo que me pagaban por ir a hacer el taller, invertirlo en comprar otra vez esos libros. Porque cada promotor tiene su inventario personal. Yo sé qué libro quiero llevar, yo no puedo improvisar, no puedo, sí puedo improvisar llegado el caso, pero
pero hay unos libros que son los que me ayudan a mí a despertar las voces de los demás, a despertar el diálogo, cuando uno llega como un extraño, generalmente las palabras están encerradas, nadie habla, y al leer un libro que toca al otro, que le hace sentir que está dentro del libro, las palabras se despiertan y los diálogos se entablan. Entonces, yo tenía que llevar esos libros que a mí me ayudaban a hacer esa entrada a la comunidad. Y bueno, en estos recorridos he tenido experiencias muy enriquecedoras para mí. No sé si para los demás, pero sí para los que me atendieron, sí para los participantes de mis talleres, pero yo he crecido, he aprendido llegando a donde ellos. Y aquí va la primera experiencia. Si quieres, Alejandra, pasar la página. Voy a contar un poco cómo es la situación en Colombia. Libros, bibliotecas y lectores. Voy a hablar un poquito sobre esto antes de contar las experiencias. Si quieres ir pasando, miren, aquí voy yo en buses y botes por las regiones, adelante, paseando en lo que me toque. Creo que no puse ninguna foto en moto porque me dio vergüenza. Y llego hasta lugares en donde las escuelas no tienen libros, son apenas unas construcciones, o si tienen libros son unas pocas publicaciones de texto escolar que no tienen ningún contenido real, que no tienen ilustraciones, que son cartillas de hacer tareas. ¿Sigue? Y bueno, creo que aquí no puedo hablar más de lo que las imágenes dicen. Estas no son fotos antiguas, son fotos todas tomadas por mí hace más o menos 5 años, antes de pandemia, en el 2018, realmente. Escuelas en distintas zonas del país. Yo no es que vaya solamente al sur o al norte en todas partes voy encontrando este tipo de escuelas que no son escuelas, que son lugares a donde los niños se encuentran con algún maestro, pero donde realmente la transmisión del conocimiento no creo que sea posible. Sigue, por favor. Y estas también son escuelas, en la mitad del río, en la mitad del desierto, no solamente sin muebles, sin tablero, sino sin libros. ¿Cómo se forman lectores donde no hay palabras escritas? Porque tampoco hay vallas, donde no hay alimentos con etiquetas que digan salsa de tomate. No hay palabras escritas. La tradición es rica, la cultura es rica, la vida comunitaria es rica, pero es indispensable que las comunidades aprendan a leer y a leer en español. Aunque sean comunidades indígenas con su lengua propia, es un asunto de supervivencia. Yo estoy convencida de la necesidad de este aprendizaje, porque voy a contar cómo funciona. Por ejemplo, en la foto de abajo es en el desierto. Ahí no hay agua, no hay cultivos, porque sin agua no hay cultivos, y no hay comida, sencillamente. El gobierno tiene que proveer esa comida para que los niños y los adultos no mueran de desnutrición. Y entregan el dinero para esas entregas de comida a unos operadores, a unas agencias.
con mucha frecuencia esas agencias no hacen su trabajo como es, hay mucha corrupción y quieren ganar muy buena parte del dinero que debería ser para la comunidad. Entonces, hay una lista de un mercado. Ellos llevan una pequeña porción del mercado, casi nada, a veces en mal estado, de hecho. La persona de la comunidad generalmente es el mayor, la autoridad, no sabe ni español ni sabe leer. Recibe un papel, pone su huella digital y el operador puede ir a cobrar su dinero, diciendo entregué todo. Y la gente se queda con el hambre en la comunidad. No sé si entendieron todo esto. ¿Sí? Ah, bueno. ¿El público ha entendido mi explicación? Ou seja, que tem uma corrupção, né, que impede que o alimento chegue às pessoas. É isso, Irene? Es eso y como no saben leer y no saben español, no pueden entender si el documento corresponde a lo que les están dando. Por Todo eso, mundo entendeu o que está falando, Irene, ou alguém tem alguma dúvida? Podem colocar aqui no chat, tá bem? Tá, Melissa, obrigada. Obrigada pelo retorno. Ótimo, sim, as pessoas entenderam, Irene. bueno, entonces puedo continuar. Bueno, en medio de toda esta, no sé si hay más imágenes. Sí. Hay muchas. Sí. Entonces, estas son imágenes en comunidades indígenas y en comunidades campesinas llevando libros. Y a mí me gusta mostrar, por ejemplo, esta donde están las personas mayores. Yo pongo siempre libros para niños y libros que tengan algún referente propio. Aquí estas mujeres no sabían español, no sabían leer, pero estaban fascinadas porque las imágenes de los libros que yo elegí para presentar ahí eran de su propia cultura, eran iguales a ellos y ellas se dedicaron a copiar, a copiar, a copiar. Esa es una manera de escribir, de relacionarse con el libro en primera instancia. En la otra donde están los niños con los libros en la mano, era la primera vez que esos niños tenían libros. Yo suelo llegar e instalar una pequeña escenografía. Yo pongo los libros así para que se vean lindos, para que inviten a los lectores. Los pongo ahí y dejo y me voy a hacer otras cosas, a organizar. Esos libros inmediatamente son tomados por los niños. Y si las imágenes estuvieran más grandes, verían que los libros están al revés, que los niños nunca habían tenido libros y que están encantados mirando imágenes, pero no tienen todavía el sentido de en dónde está. Perdão, aproveito para dizer que se vocês clicam no quadradinho que tem no lado direito, acima, que tem um quadradinho, aí dá para colocar em tela cheia os que estejam no computador. E aí podem ver em tamanho maior. Inclusive você, Irene, se quiser colocar em tela cheia as imagens, também aí dá para colocar e que então fica em tamanho maior as imagens, tá? Só tem que clicar no quadradinho que está acima, no lado direito da imagem. Se vocês clicam no quadradinho, por exemplo, acima do lado direito da Irene, aí vai aparecer Irene em tela cheia, tá? Gracias, pero yo prefiero así para poder verte a ti y a Carolina. Exacto, yo también prefiero así. Pero para avisarles a ellos que si en algún momento quieren ver as imagens maiores, podem, tá bem? Sí, puedes pasar. Bueno, aquí también quiero detenerme un momento, porque son fotos que elegí pensando en situaciones particulares. En la de abajo está
el mayor, la autoridad, que tienen distintas, en algunas partes se llama payé o cacique, tiene distintos nombres, yo lo llamo la autoridad. Y cuando ellos están, yo siento que la comunidad acepta lo que yo llevo. Que cuando ellos se retiran, se cae todo, porque ellos tienen que dar como el permiso para aceptarme y en general hasta ahora ellos permanecen ahí y a veces participan y de vez en cuando al terminar todo y que ya me estoy despidiendo, me piden que les regale libros. Con algún intérprete me dicen, yo quiero de esos libros que usted trajo, para ver si a mí me ponen atención como le pusieron a usted. Y por un lado me alegra, porque siento que logré conectarme, pero por el otro me entristece, porque eso significa que su comunidad no le está oyendo las historias, las cosmogonías, las leyendas, la cultura, y si los más jóvenes no reciben eso de los mayores, pues la pérdida cultural es inmensa, es dramática, y eso me entristece mucho. Pero me ha ocurrido 3 o 4 veces que me dicen, yo quiero que me oigan como la oyen a usted. Es una de las anotaciones que yo hago en mi bitácora, porque en todas estas experiencias, y lo recomiendo a los promotores de lectura, siempre llevo un cuaderno, no el computador ni nada más, sino cuadernos a donde voy anotando todo rápidamente, porque o si no lo olvido, y si lo olvido no puedo luego contarlo a los demás, no puedo, sobre todo no puedo reflexionar sobre qué fue lo que pasó. Se convierte en un activismo, voy y hago cosas, pero si no escribo, no hay, eh, no hay reflexión y maduración, crecimiento sobre lo vivido. Y pienso que eso es muy necesario. La bitácora es algo que todos tenemos que llevar. Yo supongo que mi auditorio es de promotores de lectura y por eso hago, como persona mayor, ya hago Sí, estas recomendaciones. sí, son profesores, futuros promotores de lectura, estudiantes. La mayor parte son estudiantes de la UERJ, de la carrera de letras, futuros professores, futuros tradutores. Aqui temos uma pergunta. Irene, você prefere responder agora ou depois? ¿Puede ser ya? Melissa pregunta, ¿en qué lengua Irene se comunica con los pueblos? Ellos pueden hablar español, pero no leer y escribir. En ocasiones pueden hablar español y yo creo que podríamos pasar a una parte, Sí. brincar a... no, hay 3 experiencias. La primera es con la guerrilla, la segunda es con los Nukak. Déjame ver No te si yo... apures igual, Irene, podés ir respondiendo la pregunta de a poquito con la charla mismo, me parece, ¿no? Bueno, porque en ocasiones puedo comunicarme y otras veces tengo que encontrar recursos lingüísticos para crear esa conexión. Y suelo usar palabras inventadas que yo llamo mágicas, muy rítmicas, sin, salabinza, maracutín, eh, que me ayudan a establecer algo rítmico, algo reiterado, con la voz humana, así, con emoción, y eso me funciona. Voy a quitar un momento la imagen porque veo que no quedó bien conectado el computador y se va a acabar la pila. Un momento, Sí, sí. por favor. No hay problema, no hay problema.
pero sigo hablando mientras tanto. Pues esa es la situación, lo que yo llamo el estado del arte. Y está también ahora la parte de las experiencias. Estas son imágenes que yo llevo para recordar todos los lugares a donde he estado, a donde he llevado libros que son insólitos. Debajo de un árbol, en el río, pero ahora voy a experiencias muy puntuales. Hace veintitantos años en Colombia hubo un proceso de paz. Yo supongo que ustedes conocen un poco la historia de Colombia, la historia reciente, que es en medio de luchas de la guerrilla contra el Estado, con ideas políticas, y eso ha sido un continuo. Y de vez en cuando el gobierno se empeña en hacer procesos de paz para ver si hay más armonía, mejores condiciones para todos. Hace 5 años un presidente quiso hacer esto y logró firmar un documento y creó unos campamentos a donde las personas que habían entregado las armas se instalaban mientras comenzaba el proceso de reincorporación eh, a la vida legal. Y la Biblioteca Nacional, el Ministerio de Cultura, creó un programa dedicado a estos excombatientes para ayudar en esa reincorporación. Y había que ir a sitios muy remotos. Los campamentos había que pasar 5 anillos de seguridad, pedir permiso a la ONU, que era la que acompañaba el proceso. Era muy difícil, pero yo logré llegar con el programa de la Biblioteca Nacional hasta algunas de esas, de esos lugares, de esos asentamientos. Y este que ven aquí es un joven guerrillero. Ustedes ven detrás las fotos. Si quieres pasar, se ven más para ver el panorama. Primero había que pasar por el campamento de la ONU, que también estaba así, había españoles, finlandeses, suecos, brasileños, de todas partes, acompañando el proceso de paz. Y tuve que leerles cuentos a ellos para que entendieran qué era lo que yo iba a hacer allá. Y cuando ya les leí, como niños chiquitos, oyeron los cuentos con mucho agrado, me autorizaron para llegar al campamento. Y al día siguiente, la bibliotecaria, una gran bibliotecaria colombiana, y yo llegamos a ese lugar. Todavía estaba en construcción y ahí vivían los guerrilleros con sus familias. Todo es con grandes figuras y letreros alusivos a la lucha política. Puedes seguir. Y allí conté cuentos. Y estaban niños, pero estaban también sus padres que estaban dejando las armas, padres que habían luchado, que seguramente habían matado personas, que pues porque era una guerra, y yo solamente sé contar cuentos. Y yo estoy segura, estoy convencida de que los libros para niños, ahí estoy leyendo Elmer, de David McKee. Espero que todos lo conozcan, el elefantito de todos los colores. Y que esos libros nos conectan, permiten que hablemos entre todos, que sintamos que somos el personaje. Yo soy Elmer, tú eres Elmer. Este grupo es Elmer. Y
Y los niños estaban así, encantados, oyendo los cuentos y viendo las imágenes. Los adultos, en cambio, parecían muy desconectados. Yo no lograba atraparlos. No suele pasarme. Casi siempre los adultos se conectan con los libros para niños, al igual que los niños. Pero aquí había una especie de autismo. Yo me imagino que estaban sintiéndose, no sé qué imaginar. Iba a decir algo que fuera de lugar. Disculpen. Y como vi que el tiempo de atención era tan corto, tan tenue, propuse una actividad plástica. Y aquí quiero detenerme un momento. Este es en otro campamento, ya voy a contar sobre este otro, porque quiero detenerme para hablar sobre un asunto de la promoción de lectura que siempre me preocupa, porque hay tendencias, sobre todo una tendencia que llegó de España hace como 10, 15 años, en que insistía en que el libro tiene que ser leído completo, quedarse atrapado todo el tiempo en las letras del libro, en que hay que leer el texto completo sin jugar con él. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Quienes son tan dogmáticos y tan ortodoxos que dicen que el libro por el libro y que no puede uno desviarse de la palabra escrita, es que no han trabajado con las comunidades, es que teorizan desde la ciudad, desde lo urbano, pero no saben cómo funciona la interacción. Uno no puede quedarse atrapado si el tiempo de atención de un grupo de niños o un grupo de adultos o de su desapareció. Uno tiene que jugar y poner todas sus antenas de promotor de lectura para ver por dónde es que se va a poder conectar con una canción, con un juego. Aquí yo vi que nada iba a funcionar y que ellos tenían que moverse, que tenían que actuar ellos y no esperar a que yo pusiera las actividades. Entonces propuse un ejercicio plástico de crear con materiales que siempre pongo en la mesa, una selva como la de Elmer. Elmer está donde hay animales salvajes y árboles y plantas y ríos para que ellos jugaran, y fue muy bello verlos en el suelo, a estos guerrilleros que hasta hacía pocos días llevaban armas y atacaban a las poblaciones en el suelo con las caras llenas de pintura, jugando, haciendo flores. Si quieres nos devolvemos a aquella primera imagen de otra. Aquí, esta, no, la siguiente. Esta. Este muchacho que antes disparaba, miren, tiene la cara llena de harina porque estaban haciendo una masa que les propuse, hizo una flor con papeles de colores y lanas, y yo decía, esa es una transformación, es un ser humano que entra en el juego, que entra en la literatura, en el arte, y que tiene que sucederle algo por dentro. No sé si ya mencioné que me entristeció mucho ver que estas personas estaban en el proceso de incorporación digamos, al marco legal. Casi ninguno sabía leer. Yo decía, ¿quién va a aceptar a este muchacho en la ciudad para un trabajo sabiendo que viene de la guerrilla y que no sabe leer? Eso para mí ha sido muy tormentoso. Y 5 años después sigo preguntándome qué sería de estos jóvenes que yo conocí ahí.
haciendo flores y haciendo elefantes de colores. Y ya podemos avanzar. Y disculpa que te... No, por favor. Bueno, aquí, Ay, aquí, pero me pasé. no importa. Estos son, Acá estábamos. este es otro grupo que estuve pocos días después en otro sitio también lejanísimo. Aquí no había niños. Y leí el libro que está publicado en Brasil por Pulo do Gato, Letras al Carbón, eh, porque habla sobre la entrada a la lectura de una niña de piel morena, como estos muchachos. Y yo decía, van a sentirse muy cercanos. Y yo me voy deteniendo y les voy preguntando, ¿y a ustedes les pasa lo mismo? ¿Y ustedes vivieron algo parecido? Y la conexión fue inmediata. Estas personas rudas, rechazadas por su violencia, participaron con tantas risas y tantas historias durante un buen rato. Luego también intenté contar otro cuento y ya no pude. El tiempo de atención me parecía increíble porque entre adultos el tiempo suele ser más amplio, pero era como con los niños pequeños, muy corto, y les propuse que escribieran sobre sus recuerdos, sus memorias en la guerrilla. Y puedes pasar la página. Y ahí también quedé muy sorprendida. Ah, miren, aquí están. Estos son los del primer grupo, en el suelo, jugando con las masas, con las manos llenas de pinturas. Pero vamos a la siguiente. Ay, esta es una historia que no conté y que he debido contar antes. Qué pena, me devuelvo. En el primer grupo, la sobrina del comandante era esta niñita de 9 años, que todo el tiempo participó, que traía el material, lo llevaba, me ayudaba, organizaba, y cuando ya estábamos recogiendo los libros, nos pidió que le dejáramos algunos porque ella también quería ser bibliotecaria y quería leerles libros a los otros niñitos del campamento, a los otros hijos de guerrilleros. Y le ayudé a organizar una pequeña salita de lectura, le enseñé cómo se anotaba a quién le iba a prestar los libros, porque una biblioteca que se respete tiene que prestar los libros, o si no, no es realmente biblioteca, es el servicio más importante de la biblioteca. Y le pregunté, le dije, ¿y tú por qué vives aquí? Y me dijo, porque mis papás son guerrilleros. Y yo le dije, ¿y qué trabajo hacen tus papás como guerrilleros? Y ella, muy convencida, con mucho sentido, dijo, mis papás trabajan mucho, ayudan a hacer puentes, ayudan a cuidar para que no dañen la naturaleza. Cuando la escuela tiene algún problema, ayudan a pintarla o arreglarla. Es decir, ella estaba muy orgullosa del rol social de sus padres. No sé qué será de ella. Yo le regalé un libro escrito por mí, eh, le puse mi dirección electrónica, mis datos y le dije, si algún día quieres comunicarte conmigo, aquí están mis datos. Hasta ahora no ha sucedido, pero me encantaría saber de ella, porque ella sí sabía leer y tenía una inteligencia y una intuición por esto de ser bibliotecaria que a mí me encantó. Bueno, ahora sí puedo continuar. Qué pena, voy a preguntar una cosa. Yo cuento y cuento, pero no olvidé preguntar cuánto tiempo vamos a estar para ir más rápido o más despacio. Bueno, es tan hermoso lo que estás diciendo, en fin.
Yo diría que podemos charlar, no sé, ¿qué te parece? De 15, 20 minutos más para después dejarle preguntas a las personas, ¿no? ¿Qué te parece esa idea? Listo, entonces voy a ir un poco más rápido. Para que, digo, si te parece bien eso, ¿qué te parece eso? Como para dejar que después las personas puedan hacer preguntas. Si no, también puedes expandirte un poquito más. ¿Qué te parece? Tú ve tranquila, no necesitas apurarte, pero Ah, tengo bueno, miedo que si gracias. no después la gente se vaya y no tengamos preguntas. Pero en Bueno, no, no, principio no. puedes ir tranquila. Listo. Cuando en el segundo grupo yo pedí que escribieran sobre sus memorias, ellos no podían escribir. Había uno que era más inteligente y podía poner consignas políticas, hizo este dibujo tan bonito en donde se disparan lápices y no balas, sino lápices, pero lleno de consignas políticas. El otro que está a su lado hacía unos dibujos pequeñitos, pintaba, un segundito, pero él no podía leer y me contó una historia de su vida y me pedía que yo por favor la escribiera. Yo transcribí todo lo que él me decía así rapidísimo porque era tan doloroso. Él necesitaba contar, él decía, yo me vine a la guerrilla porque yo iba al colegio, pero no entendía y el profesor me pegaba y un día me escapé y me fui para el monte y me metí a la guerrilla. Yo decía, eso no es un motivo para hacer una lucha política. Pero luego las historias sobre unas niñas, unas jóvenes de unos 25 años, me contaron, no, nosotras somos amigas desde niñas y cuando queríamos salir con los novios, no nos dejaban. Entonces nos escapamos y nos vinimos a la guerrilla. Para mí todo eso fue muy sorpresivo. Yo pensaba que había, pues seguramente en otros, eh, había más cultura política y no decisiones eh, tan sin peso real, sino, me escapé y me fui y esa era una alternativa. Y también yo sabía que en muchas ocasiones eh, los jóvenes querían ser de la guerrilla porque ahí recibían un sueldo y tenían uniforme y tenían armas, algo de autoridad, un estatus. Todos estos son motivos y se iban desde muy jóvenes por todos esos motivos. Bueno, y ahora voy a la otra parte del país, un país diverso, con muchas maneras de vivirlo. Y aquí Melissa, creo que se llama la persona que preguntó sobre las lenguas. Melissa, esta es la respuesta para ti. Esta es la comunidad Nucac, a donde fui en el 2018 también. Fue todo antes de pandemia, todo esto. Y es un grupo indígena que vivía en la selva. Ellos eran nómadas y cazaban monos, macacos se dice en portugués, y comían frutos de la selva con una cultura rica, una cosmogonía rica, una tradición de su grupo muy fuerte y, y bueno, una valentía porque sobrevivir en la selva requiere de gran valentía. Nosotros no sobreviviríamos en la selva. Y por muchos factores perdieron su lugar de vida, por el narcotráfico, por los colonos que se han ido adueñando de la selva, porque van quemando para cultivar, para tener ganadería, lo mismo que en el Amazonas. Ustedes y nosotros, que también tenemos parte de la Amazonía, estamos perdiendo la selva y nadie sabía de este grupo hasta hace unos 25 años, cuando empujados
para afuera de la selva, se encontraron con, entre comillas, la civilización, la urbe, nosotros. Y fue terriblemente grave para ellos, porque por un lado no tienen defensas, que cuando se encuentran, cuando alguien va al campamento donde viven, uno va con gripa, se enferman y se mueren, porque no tienen defensas ante nuestras enfermedades. El gobierno hizo un campamento para ellos. Allí viven, allí casi no tienen comida. El día que llegamos no había nada para comer. Hicimos un mercado para ellos. Y yo tenía que entregar una caja de libros que mandaba el Ministerio de Educación. El Ministerio tiene que entregar libros como dotación a todas las escuelas donde hay niños colombianos. Y aquí hay niños colombianos. Pero los libros no son en su lengua. Si quieres, vamos pasando. Y cuando uno va a una comunidad indígena, no es como en la biblioteca o en la escuela, en donde hay un sitio especial y van los niños de 7 a 10 años, o de 3 a 5 años, o de 12 a 15 años, así por grupos de edad, sino toda la comunidad está junta. Están los mayores, los jóvenes, los niños, los bebés. Puedes pasar bajo un mismo techo que es el sitio comunitario. Y cuando yo llegué, nadie me hablaba, nadie me miraba, era absoluta ausencia. Y yo dije, no sé qué hacer, yo no sé qué hacer. Aquí toda mi caja de herramientas de promotora de lectura terminó. No tengo lengua para comunicarme y no tengo sabiduría para comunicarme. Pero la persona del ministerio que estaba conmigo me dijo, tú viniste aquí a entregar libros, tienes que entregar libros. Bueno, ya el director, quien me contrató, me dio una orden, yo tenía que obedecer. Entonces, lo primero que se me ocurrió fue sacar los libros de la caja y ponerlos en las manos de las personas, niños y adultos. Ellos nunca habían tenido libros en sus manos. Y para mí fue una gran sorpresa, fue así como, esto es maravilloso, porque comenzaron a mirar las imágenes, todos con mucha atención, comenzó a transformarse la cara, a abrirse, a tener expresión. Y yo creo que hay una foto más bonita después, todos con libros en las manos. Otra. Mira, adultos y niños mirando imágenes, mirando por primera vez esos objetos. Y estos niños tan chiquitos, tan pequeños, era la imagen que yo quería ver. Maravillados, mostrando el mundo simbólico, entendían, sabían leer, podían decirse y podían confluir su mirada en esa obra de arte. Mira, mira. Esta imagen a mí me conmueve cada vez que la veo. Niños desnudos, niños con hambre, asombrados, fascinados con la imagen. Eso quería decir. Pero entonces yo tenía que seguir, si quieres pasar, después de mostrar un rato los libros y de hacer, yo abría y mostraba un pato y decía, cuac, 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 y yo brincaba y trataba de jugar con los sonidos, con las imágenes, pero rápidamente perdí la atención y otra vez saqué mis materiales. Yo llevo siempre una varita mágica, un objeto de animación a la lectura, que es mi talismán de la buena suerte.
y dije, vamos a hacer varitas mágicas. Y mostré, cogí un palito, puse papel, puse cintas y no sé qué, y dejé ahí. Y la gente inmediatamente entendió y comenzaron a hacer varitas mágicas. Todos, los niños y los adultos, estaban encantados con los papeles de colores, estaban con las lanas de colores. Yo creo que puede seguir pasando. Y yo iba, no, devuelve, qué pena. Yo iba diciendo palabras y ellos iban repitiendo. Me acuerdo, fue muy divertido porque ya no sabía qué más palabras decir y la voz de mi mamá estaba ahí y yo comencé a decir, Bambalalaun, señor capitán, espada no cinto, sin neta namao, entre tantas palabras mágicas. Y ellos comenzaron a repetir, Bambalalán, señor capitán, Bambalalán, señor capitán. Y ya, había un coro, estábamos juntos, hacíamos parte de algo común. Y para mí eso fue muy, muy especial. Pero de todas maneras, y aquí voy a leer un poquito. Hasta ahora no he leído nada, tenía todo escrito, pero yo siempre tengo algunas dudas que quedan después. ¿Qué pesa más para la supervivencia de la comunidad Nucac? ¿La pureza de su cultura y su identidad o el aprendizaje del español y de la palabra escrita? ¿Qué les ofrece mayor garantía para su autonomía social, política, económica, en vista de que no pueden regresar a sus territorios ancestrales? También me pregunto si invadimos la cultura propia con palabras, símbolos, materiales y libros ajenos, o si también vi que entablamos una comunicación humana a través del arte, de lo simbólico, de las distintas representaciones del mundo. Y así son varias las preguntas que me hago, porque esto no puede pasar como una actividad más. Aquí hay unos seres humanos que se están extinguiendo, que están perdiendo hasta su dignidad, porque tienen que pedir, porque tienen que rogar que les den comida. Y no podemos ir, tomar las fotos y quedarnos tan contentos. Yo me sigo preguntando cada vez que puedo, que tengo la oportunidad de contar sobre su situación, lo hago para ver si hay un eco, si resuena y se puede mejorar la condición de estos colombianos que necesitan de la sociedad para no extinguirse, para sobrevivir. Bueno, esa es la segunda experiencia. Y ahora sí voy a la tercera, que es mi casa. La alegría. Esa foto es tomada frente a mi casa. Y esos son mis vecinos. Y al lado de mi casa está esta construcción que se llama Biblioteca La Alegría. Y hace muchos años, yo creo que la siguiente imagen, hace 22 años, llegué yo, esta es la primera hora del cuento, llegué yo con una colección de 100 libros. Yo había tenido en Bogotá una librería para niños y por razones distintas tuve que cerrarla. Tenía muy buenos libros que habían quedado de la librería e hice unos procesos técnicos. Puse un bolsillo de préstamo y un pequeño sello, cosas muy artesanales. Y llegué allá a donde mi vecina, Carmen Antonia, una ama de casa que sabía leer, porque allá nadie sabía leer. Pero ella sí, porque había hecho hasta quinto de primaria y algunos estudios básicos de enfermería, porque ahí no había centro de salud, nada, y ella era la que ponía
inyecciones y daba pastillas y hacía un masaje, todo muy campesino. Era difícil llegar al pueblo, a veces yo tenía que ir en bote porque el camino estaba intransitable. Esta es Carmen Antonia hace 22 años. Es una mujer maravillosa que acogió los libros y se comprometió a leerles cuentos a los niños en su casa. Ahí están los libros en la habitación de sus hijas. Ella fue acomodando, ella tenía otros libros de cuando sus hijas eran estudiantes y recibió los que yo llevé y comenzó a hacer horas del cuento. ¿Puedes pasar? Estos son, aquí está la nieta de Carmen Antonia, estos son 20 años después. Ahora tenemos una biblioteca de verdad. Una biblioteca con una particularidad. Por un lado, no tiene ningún dinero. Ahí no hay circulación de dinero, es comunitaria. Somos casas de turistas que hemos construido al borde del mar y nativos que trabajan en estas casas. Eso es una simbiosis. Ahí hay una comunidad entre turistas y nativos muy fuerte. Los turistas hemos construido ya una biblioteca, esa casa tan linda que vieron al principio. Siempre estamos ayudando con, se dañó la pintura, entonces ¿quién va a donar para pintar la biblioteca? Se dañaron los muebles, entonces alguien contribuye para arreglarlos, para comprar maderas y arreglar las cosas. Entonces, no hay dinero, pero hay una muy fuerte, un gran vínculo de los nativos con esta sala de lectura, que es el único sitio de reunión en todo el sector. Ahí llegan las madres de familia, miren, ahí estoy yo contando cuentos sin zapatos. Es al frente de mi casa, yo puedo pasar, entrar, salir y no necesito ponerme zapatos. Estos son los jóvenes del equipo de fútbol y lo que quiero contar, lo que más me gusta de la Biblioteca La Alegría es que las llaves se prestan a todo el que las necesite. En la biblioteca hay computadores, hay televisor, hay tabletas, aparte de libros, claro, hay títeres, hay mucho material, pero nada se pierde. En 150 familias no hay un solo joven drogadicto ni delincuente. Los embarazos tempranos ya no hay. Todos los jóvenes van a estudiar en el tiempo que le corresponde. Ya hay varios que han hecho técnicos o estudios universitarios, ya hay profesionales. Y cuando Carmen Antonia no puede estar ahí todo el tiempo, hay muchas capacitaciones ecológicas, es una playa, es un bosque de mangle y es necesario preservarlo. Entonces se hacen jornadas de limpieza de la playa, de cuidado del mangle, de siembra de, de plantas autóctonas, capacitaciones sobre servicios turísticos. Un segundo, todavía no. Y Carmen Antonia le entrega las llaves al que las necesite. Yo tengo clase a las 7 de la mañana porque estudio en tal cosa. Ah, toma la llave. Pero déjasela a no sé quién que va a ir a las 11 de la mañana que tiene que hacer un trabajo. Y por la noche las llaves las usan otros porque tienen que hacer las tareas o porque tienen una reunión. Y así las llaves van de persona en persona. Entonces, en la Biblioteca La Alegría no solo se prestan libros, sobre todo se prestan las llaves.
Y nada se pierde, nada se daña. Como decía Lavoisier, todo se conserva, todo se transforma. Y ahora sí, la última parte muy rápida, que tiene que ver con mis libros. Ahí es mi casa, ¿ven lo cerquita que está del mar? Recogiendo todas estas historias, muchas más vividas a lo largo y ancho de Colombia en estos años, eh, voy tomando notas y algunas historias quedan dándome vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza y tengo que convertirlas en libros. Y así nacieron, adelante, nacieron Letras al Carbón, que está publicado en Pulo du Gato. Y cuando yo estaba haciendo Letras al Carbón, Juan Palomino, el ilustrador, recibía fotos que yo le mandaba, entonces yo puedo reconocer a todos mis vecinos. Estas son las niñas de la casa de al lado. Yo le mandé esa foto a Juan y miren la ilustración tan hermosa que él hizo. Puedes avanzar. Esta, la foto de Carmen Antonia en la biblioteca La Alegría, parte ahora de eh, Letras al Carbón. Sigue. Y allá en Brasil se llama Letras de Carvão, creo. En todo caso pueden encontrarlo en Pulo do Gato. Y este, La joven maestra y la gran serpiente, también publicado por Pulo do Gato, tiene que ver con esos viajes a la selva, una muchacha de la capital que llega, puedes pasar a, era la última, faltaba, puedes devolverte, que llega y entabla una relación con la comunidad que no habla español y terminan por hacer libros muy hermosos bordados. Y ese es el final de esto que quería contarles. Cómo los libros nacen de la vida real. Uau, muitíssimas gracias. Vou falar em português. É Sí. muito emocionante, muito lindo. Estamos todos, eu acho, todos nós muito agradecidos aqui no Laboratório José Martí. É incrível ter você conosco, Irene, toda a sua experiência. Realmente é muito emocionante te ouvir. Eu acho que deve ter muitas perguntas aqui dos que estão ouvindo, que está todo mundo assim, eu acho, querendo fazer perguntas. Então, podemos abrir agora para possíveis perguntas. Eu imagino que deve ter muitas, porque as experiências de Irene são incríveis, são maravilhosas. Eu sei que aqui temos professores e alunos que provavelmente queiram falar. Carol, você quer começar? No, antes yo tenía la pregunta, yo quería saber cómo Irene hace para animar la lectura en esas comunidades, a la vez que une con la identidad cultural de estos pueblos. Pero creo que ya, así como atrapa la atención, pero creo que ya ha contestado a través del arte. Creo que no tiene mucho que ver con la lectura, no sé, pero dar la oportunidad del contacto con el arte, que es Sí. universal, ¿no? Que es universal. Sí, pero el arte, en cuanto a la imagen en los libros, pero también digamos, las palabras que suenan, yo no digo que es poesía, pero sí con un ritmo, las palabras inventadas, mágicas, que se reiteran, como con los niños, como con las cirandas que son universales y eso es también el arte. Carol, está sem som. Yo tengo este libro
Ah, espérate que... Ah, qué bueno, Carolina, gracias. Me encantó ver la foto y la imagen. Me encantó ver. Interesante el origen de las imágenes. Sí, yo le Me mandé encanta. muchas fotos a Juan Palomino para que él tuviera, él es mexicano. Ah, muy bueno. Pero es interesante igual la pregunta de Caro, porque dice respecto a algo que vos también dijiste, ¿no? En la charla, que era ese equilibrio entre la identidad de las personas y lo que uno viene a traer en el libro, ¿no? Como vos un poco decías, ¿qué hago yo interrumpiendo esos saberes tradicionales, irrumpiendo, ¿no? En esos saberes tradicionales y al mismo tiempo, lo que pensaba yo como respuesta cuando vos decías eso, es que en realidad, bueno, como lo han dicho varias personas que ya han pensado esto en América Latina, pero un poco el saber de la transculturación, ¿no? Se me ocurre que en realidad cuanto más herramientas ellos tengan, mejor. No veo contradictorio como que puedan tener ambas, ¿no? Mientras que no pierdan, ¿no? La idea como poder que sean también ellos mediadores, porque ellos también, al entrar en contacto con vos, ellos también son mediadores entre su cultura tradicional y eso que vos les estás trayendo. Entonces, esa posibilidad que tenemos los seres humanos en realidad de transformar, ¿no? No necesariamente tenemos que ver que esa cultura tradicional se tiene que permanecer pura, sino que a través de esa mezcla con lo que vos le vas trayendo, las personas construyen nuevas herramientas. Creo que no le debemos tener miedo a los contactos, a las mezclas y a tener más herramientas, digamos, sino al contrario, a poder eh, eh, hacerse una caja de herramientas grandota, ¿no? Saber todas las lenguas que uno pueda para poder hacer eso, justamente que haces vos, Irene, traducir entre, entre lenguas que no se entienden, ¿no? Entre grupos que no se conocen, entre, ¿no? Letras que no se leen. Me pareció maravilloso, así yo como mamá también, como profesora, ¿no? Que también los profesores somos mediadores entre, ¿no? Conocimientos y los estudiantes que tienen otros conocimientos y nosotros no lo sabemos, ¿no? De su cultura estudiantil, de su cultura popular y cosas que yo no sé, y al mismo tiempo con mis hijos. Entonces me diste una especie de soplo así muy hermoso, de esa posibilidad que tenemos del narrar, que no pasa solamente por el libro, como decías vos, que el libro, la letra, esa cosa tan respetuosa que tienen determinadas jerarquías, ¿no? En realidad tiene que estar subordinado a eso que tenés vos, que tenían como el narrador, ¿no? Los narradores tradicionales que van más allá de lo que dice textualmente o de esas reglas como muy, muy rígidas de lo que hay que decir o lo que no se puede decir. Los narradores que traían ese impulso del contar a través de gestos, a través de materiales, como hacías vos, ¿no? A través de... Entonces, me parece fantástico. Solamente puedo decir eso. A mí, por lo menos, me ha llenado de felicidad mi tarde. Me has dado muchas ganas de... Porque uno se va olvidando, ¿no? Así como nosotros en las ciudades nos vamos olvidando y ellos que también también se olvidan. Entonces, recuperar eso, ¿no? Esa narrativa. Me gustaba esto que te decía, no me parece algo triste que digamos, los caciques o los jefes o los yagés te pidieran que les dé la fórmula para que los escuchen, ¿no? Porque es un poco lo mismo que uno hace cuando lee algo, cuando nosotros profesores decimos, tengo que actualizarme, tengo que buscar más bibliografía, tengo que buscar herramientas nuevas, saber un juego, alguna tecnología, ¿no? Buscar como autoridades en realidad, nuevas, ¿no? Es un gesto de autoridad, de que uno va y le pide prestado a otro una herramienta nueva y la lleva, y el pedir prestado también es un gesto de humildad, muy bonito, ¿no? También,
Sí. Y también dice respecto a la curiosidad de esa persona que quiere enriquecerse y nutrirse con eso que vos estabas llevando, que le pareció muy valioso, y quiere también tenerlo, quiere también poderlo transmitir. Entonces, me parece que eso es lo que yo pienso, ¿no? Yo te entiendo, igual debe ser muy desconcertante, porque también tomas muchos desafíos y son enormes los desafíos que tomás, pero creo que se ve muy bien. Me gustó que el nombre de la biblioteca es La Alegría, porque leí hace poco una cita creo que era de Montesquieu o no sé de quién, diciendo que los sabios se los conoce porque son alegres, ¿no? Y en la academia estamos tan acostumbrados a lo contrario, ¿no? Y si el saber, no, tiene que ser serio y solemne y aburrido y hay que leer todo entero y sin, ¿no? Entonces, al revés, ¿no? Una lectura que puede ser interrumpida, que puede ser combinada con gestos, con el toque, con la materialidad, y uno mismo se olvida. Y veniste vos ahora a recordárnoslo. Sí, y quisiera eh, contar algo que recordé mientras tú estabas hablando. En otra comunidad parecida a los Nucat, también los Jiu, que están en otro campamento cercano, la experiencia fue muy diferente, porque ahí me hablaban, me decían muy, 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 como saludo, y los niños estaban muy alegres. Y yo hice un poco lo mismo, mostré los libros, me convertía en animal, en pato, en sapo, en lo que fuera, e hicimos un juego distinto, no varitas mágicas, sino títeres así muy artesanales. Y al final fuimos al refrigerio. Y cuando yo volví, los niños estaban ya mirando solos todos los libros. Entonces yo volví a comenzar a hacer animación, hacía las cosas de los animales, los sonidos, y unos niñitos quisieron hacer lo mismo que yo y me quitaron el libro, como de 12 años, y comenzaron ellos a animar el libro. Y yo dije, yo ya me puedo ir porque esos libros tienen ya dueños. Y al rato vi que el etnoeducador, que no hablaba español, también les estaba ya haciendo hora del cuento a los niños con esos libros, mostrando las imágenes como yo mostraba. Es decir, esta que era mucho más receptiva, donde no había tanta hambre, es que con hambre es muy difícil. Yo supe que donde los Nucac no tenían comida cuando yo ya había terminado. Y alguien me dijo, es que no han comido nada hoy. Entonces mandamos comprar un mercado. Y sin embargo, estuvieron casi 2 horas ahí conectados. Fantástico, increíble, ¿no? Realmente es que incluso cuando uno tiene hambre, leer te puede, ¿no? Cuando uno está en alguna situación de mucha tensión, a mí mismo me ha pasado, ¿no? Uno se está por operar o algo, o tenés que aguantar, y de repente contar un cuento te hace aguantar Sobrepasa. un ratito más, sí. Acá está Carolina haciendo una pregunta. Dice, lindo el trabajo de llevar la literatura a los que no tienen acceso, Irene. Enhorabuena. Pero piensa en una iniciativa pública que pueda democratizar el acceso de esas comunidades sin la dependencia de la iniciativa privada. Pero creo que Irene está hablando, no sé, Irene, vos podrás responder, pero son iniciativas, no son del todo privadas las iniciativas que vos hiciste, tienen apoyo público, ¿no? Sí, por ejemplo, con los NUCAC y con los de la guerrilla, uno era Biblioteca Nacional, Ministerio de Cultura, y el otro era Ministerio de Educación, que entrega cajas de libros, dotación a, a todas las instituciones educativas, a primera infancia. Son obligaciones del Estado. En otras ocasiones son empresas privadas que me contratan para hacer eso. Hay un poco de todo. En la alegría es iniciativa comunitaria. Ahí no hay
nadie más. Entonces son 3 instancias. Mixto. Pero privado igual no hay. Sí, privado sí, por ejemplo, hay bancos. Sí. Pero no es la iniciativa privada. En todo caso, no es que la iniciativa en sí es privada, ¿no? No, como te digo, hay iniciativas públicas como estas Claro. que conté, pero a veces es, por ejemplo, el banco, algo como Itaú en Claro, Brasil. como acá el Banco Itaú también tiene un programa de lectura. Exacto, incluso aquí Itaú tiene algunos programas de lectura. Claro. ¿Te respondimos, Sí. Carolina? ¿Carol? ¿Respondimos, Carol? Perdão, caiu aqui um pouco minha conexão. No hay problema. ¿Hay alguien que tenga más otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Victoria, Juliana. Yo quería. Buenas tardes. Hola, Elda. ¿Qué tal? Hola. Buenas tardes. Saluda a todos, saluda a ¿Quieres profesora abrir la Irene. cámara? Ahora no estoy preparada para abrir la cámara. No, Perdón. bueno, no hay problema. Te presento. Y- Elda es una profesora queridísima de nuestra universidad y es profesora de literatura latinoamericana y es una colaboradora muy grande de nuestro proyecto y además se especializa en literaturas indígenas y afro-latinoamericanas. Entonces, estamos aquí con ella. Es un prestigio tenerla. Gracias por Hola, esa Elda. presentación. Yo estaba aquí pensando porque si hay una mano doble, a literatura no indígena entra em território indígena e a literatura indígena entra no território no indígena porque não podemos dizer no, que eles não têm literatura. Sua literatura é oral. Em geral, é oral, não? E há alguma iniciativa para levar este conhecimento, sua literatura, para as escolas que não são indígenas, sendo um contraponto, levar do mundo não indígena para o indígena e depois do mundo indígena para o mundo não indígena? Sí, mientras tú preguntas eso, yo estoy buscando un enlace aquí en internet de, a ver si lo puedo poner, ¿dónde estará el chat? Tú pásamelo si quieres y yo, ¿qué enlace es? Dime que yo lo Ok, busco, después el listo. enlace. Es un programa del Ministerio de Educación que se llama Territorios Narrados. Y va un editor y yo he acompañado también a veces esos programas, va un ilustrador, va un animador que ayuda a las comunidades a narrar y a recrear con ilustraciones las historias y luego se publican y se distribuyen. No es todo lo que sería necesario, siempre es insuficiente, porque en Colombia creo que hay 63 lenguas vivas y no es posible publicar en cada lengua, se publica en ediciones bilingües, no sé si ya te entró Territorios Narrados. Alejandra, te enviei por WhatsApp. Carolina, bueno, Sí. esa es una iniciativa. Hay otras privadas, pero mucho más pequeñas. Por lo menos esta del Ministerio de Educación queda en línea, por un lado, y se distribuye por todo el país, a todas las instituciones, sobre todo a las indígenas, en libros impresos. Caro, Y Caro, puedes ponerlos, ¿eh? Puedes poner el link si tú tienes. Yo encontré ese, Colombia Aprende, Contenidos, Colección, Territorios Narrados. ¿Será ese, Irene? sí, eso. Si yo le mandé a Carolina el enlace que yo encontré ahí rápido, me imagino Entonces que es el mismo. ya está aquí, ya está aquí. Muchas gracias. Si puedes seguir, disculpa. Bueno.
ese es un esfuerzo. Nunca son suficientes los esfuerzos, pero por lo menos se dan pasos y van quedando bagajes. Este programa se hizo esta vez, ahora este otro complementa y este otro, y poco a poco se va creando una colección que represente a esa parte de Colombia que ha sido tan negada, porque desde la época de la colonia lo indígena fue negado. Entonces, tenemos una república de solo 200 años y curar 300 años de colonia no es tan rápido ni tan fácil. No sé si eso te contesta. Sí, me pareció muy interesante. Es siempre importante tener esta doble mano, ¿no? Me pareció muy importante. Sí, Elda, y me gustaría mucho que tú conocieras ese libro mío, La joven maestra y la gran serpiente, porque es sobre eso exactamente. Esta muchacha que llega a la... ¿puedo buscarlo un momentico? Sí, claro. Sí. Un segundito. Porque ahí yo trato de contar eso, la joven urbana que llega a la floresta, a la comunidad amazónica. ¿Y será que yo puedo? No tengo derecho a compartir. Si me dan permiso. Yo te doy permiso. No, Okay. no había entendido que querías compartir. Espérate. Sí, tú tienes que quitar el tuyo y yo comparto Listo. Ya ahora ya tienes derecho. Bueno, pero tienes que quitar el tuyo, creo. Una ventana, aquí está. Y ella quiere enseñar las cosas, ¿se ve? Todo lo urbano en ese sitio donde viven familias que no hablan español, que es una comunidad indígena, y arma una pequeña escuela con biblioteca, con libros en español, pero un día los niños llegan corriendo y dicen, maestra, maestra, tenemos que irnos a las tierras altas porque viene la gran serpiente y hay que protegerse. Y ella dice, no, tenemos que hacer clase, tenemos que aprender cosas importantes, serpientes no existen, esas son leyendas, pero finalmente tiene que irse a las tierras altas con el resto de la gente. Aquí se ve siempre pequeñita, las ilustraciones son maravillosas, y el río se lleva todo. Se lleva los libros, se lleva las casas, se lleva la selva, y ella queda muy triste porque no tiene libros y se siente desamparada. Pero ella está llorando por sus libros, pero ve que allá las mujeres y los niños están haciendo algo, están bordando y están uniendo las telas como si fueran libros. Y encuentra que contaron sus leyendas con imágenes bordadas y por la noche por fin se reúnen a oír las historias. Los niños le traducen las leyendas, la cosmogonía, las palabras sagradas de la comunidad y por fin ella entra en un contacto real con esta comunidad. Estas son las imágenes que usa Juan Palomino para hablar de las princesas de la selva, los pájaros, los animales. Reconstruyen la escuela, pero de ahí en adelante la clase más importante es la de las leyendas y ella aprende a bordar y hablar en la lengua de la comunidad.
y hay ese intercambio que tú estás diciendo. Sí, muy bonita esta historia, muy bonita. Este Sí. libro encontramos para comprar aquí, que está en portugués, ¿no? Sí, está en portugués. Está en Amazon o directo de la librería Pulo do Gato. Está en portugués, tanto los dos libros que ella mencionó, A Professora da Floresta e a Grande Serpente y Letras de Carvalho, están disponibles. Qué bien. Esse Gracias. também traduzir para o português é muito bueno, porque esta página que nos indicaste de territórios narrados está em espanhol. Então, quando alcançamos a ter traduzido, me parece fenomenal. Porque nos cuesta um pouco trabalhar com os textos em espanhol. Então, me parece fundamental que tenhamos acesso em português também. Qué bien que tenemos con estos libros. Sí, por eso yo estoy agradecida con Marcia Leite, porque hizo esos dos libros allá en Brasil y pues no es fácil encontrar editoriales que traduzcan. No, claro que no. Tenemos la última pregunta que vamos a tomar, que es de Luisa, que pregunta cómo fue que tú elegiste esos libros. ¿Es esa la pregunta, Luisa? ¿O cómo es? Ela pergunta como a senhora escolheu os livros que as crianças tiveram contato. Perdão, eu queria também perguntar algo parecido, que também estava pensando se há um grupo de investigação que trabalha junto para elegir este material, ou se há cursos de capacitação, porque dijiste, Irene, que não eres a única, não? Há outras promotoras, então se há um grupo, se há capacitação para gente que queira, incluso cursos para nós aqui em Brasil, não sei. Pues cursos se pueden hacer ahora en línea muy fácilmente. Y sí, yo, por ejemplo, soy profesora de maestros y de bibliotecarios en este momento en un programa del Ministerio de Educación que se llama Salas de Lectura. Es dotación de unas salitas para primera infancia y pues mi trabajo es que los maestros y los bibliotecarios le den vida a esas salas aprendiendo sobre literatura infantil porque no saben, no conocen a los autores, no conocen a los ilustradores. Entonces, hablo mucho, hago mucho énfasis en literatura infantil de calidad y en animación de la sala de lectura. Eso se puede hacer en línea, dictar cursos. Ese es mi trabajo. Ahora, después de pandemia, apenas están comenzando los viajes. Entonces, durante casi 3 años, todo ha sido así virtual. Y los libros, yo tengo un enorme conocimiento, y me da vergüenza decirlo, pero así es, sobre literatura infantil y juvenil. 10 años fui librera, eso da un conocimiento enorme porque yo tenía que comprar y vender. Eso es como ser bibliotecario. Uno tiene que conocer perfectamente qué es lo que hay para comprarlo y lograr venderlo. Si no lo conozco, no lo puedo hacer. Y me mantengo muy al día, dicto cursos sobre Sendak, sobre Anthony Brown, sobre los cuentos de hadas, y a veces acompaño a las instituciones para la selección de los libros, para las dotaciones, porque pues tengo esa experticia. Y me encanta cuando yo comienzo a descubrir los libros, a quitar como el velo. Miren, donde viven los monstruos, página a página, todo lo que está ocurriendo, el significado de la luna, la ventana que está ahí, esa transformación que va ocurriendo a cada página, eso me encanta. Muchas gracias, Irene, una respuesta excelente.
Também está bueno, não? Como podemos elegir, como podemos escolher os livros para levar para as crianças a partir do que a gente gosta. Isso é muito bom, como guia para um mediador de leitura, né? O que a gente gosta, o que apaixona a gente, provavelmente a gente é mais fácil para a gente transmitir essa paixão, né? Então, aquilo que a gente adora, que a gente gosta, que a gente acha que faz sentido, isso sempre é mais fácil. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar hoy con nosotros. Nos encantó, fue un privilegio tener a Irene con nosotros, contándonos estas experiencias increíbles. Nos encantaría tenerte acá en Río. No dejes de escribirnos y avisarnos si llegas a venir. Todos están muy emocionados, me parece. Juliana también está escribiendo todo, fue increíble, fue excelente, muchas gracias, muy buena reunión. Muchas gracias, Irene, fue hermoso tenerte. Vamos a terminar la grabación.